Hoy vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme. Este tipo de movimiento tiene tres principales características. Primero, que su trayectoria es rectilínea, por eso el nombre movimiento rectilíneo uniforme. Su trayectoria va a ser entonces una línea recta donde se va a mover en el eje horizontal conocido como el eje X. Segunda característica, tiene velocidad constante. ¿Qué quiere decir de que tenga velocidad constante? Que siempre es la misma y no varía en el tiempo. Por ende, si tiene velocidad constante, entonces su aceleración es nula. No acelera. Y tercera característica, al tener una velocidad constante, quiere decir que el móvil recorre desplazamientos iguales en tiempos iguales. Vamos a ver un ejemplo. Ahí tenemos un móvil, ¿cierto? Que tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Cumple con todas las características antes mencionadas. Primero, su trayectoria es una línea recta. Podemos ver aquí que se está moviendo en el eje horizontal. Tiene velocidad constante porque no varía en el tiempo. Y también que recorre desplazamientos iguales en tiempos iguales. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que este móvil recorre 8 metros y se demora un tiempo de 2 segundos. Entonces los siguientes 8 metros también se va a demorar 2 segundos y los 8 metros subsiguientes también se va a demorar un tiempo de 2 segundos. Esto quiere decir de que el movimiento es rectilíneo y uniforme. Trayectoria rectilínea, que va con velocidad constante, que no acelera y que recorre desplazamientos iguales en intervalos iguales de tiempo. Esas son las principales características del movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a pasar ahora a las ecuaciones de este tipo de movimiento. Vamos a tener siempre tres ecuaciones. La primera ecuación, pongamos acá, número 2, ecuaciones, donde vamos a ver primero la de posición, que se determina como posición en un instante t, posición inicial de la partícula, velocidad por tiempo. Esta expresión define la posición en cualquier instante. Ahora, ¿por qué más o menos? Porque tanto la posición inicial como la velocidad puede tomar valores positivos y negativos, ya que son magnitudes vectoriales. Segunda, ecuación de velocidad, que en este tipo de casos, como sabemos que la velocidad es constante, va a ser siempre la misma. Independiente del tiempo, siempre va a tener el mismo valor la velocidad. ¿Y qué habíamos dicho de la aceleración? Al tener velocidad constante no hay aceleración. El móvil no acelera. La aceleración con respecto al tiempo es nula. Ahí están entonces las ecuaciones que describen este tipo de movimiento. Ahora vamos a ver los gráficos. Como tenemos tres ecuaciones, vamos a tener tres tipos de gráficos diferentes. Número 3, vamos a ver la gráfica del MRU.
Vamos a partir con la primera, ¿cierto? Que es la de posición. ¿Cómo nosotros podemos graficar la ecuación de posición? Lo vamos a hacer con la ecuación. Más menos velocidad por tiempo. Analicemos la ecuación de posición. Ahí está, tenemos que la ecuación de posición está en función del tiempo, y si vemos la ecuación podemos ver claramente que aquí está el tiempo, que está imaginariamente elevado a 1. Quiere decir de que este tipo de ecuación es una ecuación lineal que correspondería a la ecuación de la línea recta, y la vamos a comparar. Vamos a recordar matemáticamente la ecuación de la línea recta y la vamos a comparar con la ecuación de posición. Ahí está. Esa es la ecuación que describe una línea recta donde m corresponde al valor de la pendiente y n corresponde al coeficiente de posición. Es aquel número que corta, que intersecta en el eje de las y. Podemos ver que son ecuaciones que se parecen, ¿cierto? Vamos a volver a escribir la ecuación de posición, pero la vamos a ordenar para que la podamos comparar y ver qué valores son los que representan. Vamos a escribirlo acá abajo. Posición en función del tiempo. Podemos ver que el valor que acompaña la función corresponde a valor de la velocidad, y el número que está solito correspondería a la posición inicial. Ahí está. Podemos ver que entonces el valor que intersecta en el eje de las y, que vendría siendo el coeficiente de posición, corresponde a nuestra posición inicial, y el valor que acompaña la función corresponde a la velocidad, que sería el valor de la pendiente. Vamos a recordar cómo calculamos la pendiente de una ecuación lineal. Tenemos el valor que es delta i en delta x. Y esto es lo que vamos a graficar. Vamos a hacer el gráfico entonces, un gráfico de la línea recta. Ahí tenemos una recta, donde aquí va a estar la posición, aquí va a estar el tiempo. Sabemos que el valor que intersecta el eje de las y correspondería a nuestra posición inicial. Entonces, este valor que intersecta el eje de las y correspondería a nuestra posición inicial. Y el valor de la pendiente vendría siendo la velocidad que tiene la partícula. Vamos a ver entonces cómo calculábamos el valor de la pendiente. Vamos a recordar que la pendiente es el cociente entre el delta i y este de acá, el delta x. Lo vamos a analizar. Tenemos la pendiente entonces, la vamos a volver a escribir como el cociente entre delta i en delta x. Si lo analizamos físicamente, podemos ver que en el delta i, ¿qué valores tenemos? Tenemos las posiciones. Entonces, el delta i corresponden a las posiciones, y en el delta x, que es lo que tenemos acá, tenemos el tiempo. Entonces, ¿qué representa el cociente del cambio de posición en el tiempo? Corresponde nada menos que a la velocidad. Quiere decir que el cálculo de la pendiente de un gráfico de posición en función del tiempo corresponde a la velocidad, y lo podemos ver al analizar la ecuación de una línea recta. Ahí está entonces, tenemos
la ecuación que describe la posición y el gráfico. Una línea recta. Vamos a continuar con el segundo gráfico, que vendría siendo el gráfico de velocidad. ¿Cómo es la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme? Vamos al gráfico número 2. Sabemos que en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante. Vamos a hacer la gráfica de velocidad en función del tiempo. Vamos a hacer 2 para que veamos la diferencia. Como la velocidad es constante, entonces, independiente del tiempo, la velocidad siempre va a tener el mismo valor. Como sabemos que es una magnitud vectorial, puede tomar valores positivos, como puede tomar valores negativos. Ahí está el gráfico de velocidad constante, ¿cierto? ¿Y qué podríamos nosotros calcular en un gráfico de la velocidad en función del tiempo? Vamos a ver qué pasaría si yo calculara el área bajo la curva. ¿Qué pasa si yo calculara esta área? Primero, ¿qué figura se forma? Podemos ver claramente que se forma un rectángulo. ¿Cómo calculamos el área de un rectángulo? Lado por lado. Vamos a ver físicamente si calculamos el área. Este lado corresponde a la velocidad y este lado de acá corresponde al tiempo. ¿Y qué es lo que es velocidad por tiempo? Desplazamiento. Entonces, inferimos que entonces el cálculo del área bajo la curva de un gráfico de velocidad en función del tiempo corresponde al desplazamiento efectuado. Ahí está. Vamos al número 3. Entonces vamos a hacer la gráfica de aceleración. Número 3. Aceleración. ¿Qué pasa con la aceleración cuando la velocidad es constante? La aceleración es nula. ¿Cómo podríamos graficar eso entonces? Tendríamos que escribir una recta sobre el cero. Ahí está. Ahí está el gráfico de la aceleración. Aceleración cero, aceleración nula, ya que la velocidad es constante. Para terminar, vamos a hacer un ejemplo que incluya todo lo que vimos del movimiento rectilíneo uniforme. Un cuerpo parte desde la posición menos 2 metros y tiene una velocidad constante de 2 metros por segundo. Calcule. Letra A. La ecuación de oposición. Letra B. Posición del cuerpo a los 5 segundos. Letra C. Velocidad del cuerpo a los 10 segundos. Y finalmente vamos a hacer el gráfico de posición. Ahí está
Ahí estamos incluyendo todo lo que hemos visto hasta el momento. Vamos a partir con la letra A. Ecuación de posición. Vamos a recordar que la ecuación de posición está determinada como x de t, posición inicial, velocidad por tiempo. Y lo que vamos a hacer es extraer los datos de arriba y los vamos a escribir en la ecuación de posición. Ahí está la ecuación de posición entonces. Posición inicial sale acá. Menos 2. Ahí toma el valor entonces negativo. Posición inicial menos 2. Y sabemos que se mueve a una velocidad constante de 2 metros por segundo. Esta es la velocidad positiva, 2 metros por segundo. Entonces, esta es la ecuación que describe el ejercicio. Menos 2 más 2t. Letra B. Nos pide la posición de la partícula a los 5 segundos. Para calcular la posición de la partícula tenemos que utilizar nuestra ecuación que acabamos de ver en el inciso A, pero en el tiempo de 5 segundos. Quiere decir, ahí, tenemos la misma posición inicial que de menos 2 más 2 por t. Pero en este caso queremos saber cuánto t vale 5 segundos. Entonces calculamos menos 2 más, por orden de operatoria, 2 por 5, 10. Tenemos finalmente que la posición a los 5 segundos es de 8 metros. Ahí está. Y la letra C nos dice velocidad a los 10 segundos. Recordemos que en este tipo de movimiento la velocidad es constante. Y si nos dicen que tiene una velocidad constante de 2 metros por segundo, independiente del tiempo que aparezca acá, siempre va a ser 2 metros por segundo. Ahí está. Finalmente vamos a hacer la letra D. Vamos a hacer el gráfico de posición. Para hacer el gráfico de posición vamos a considerar la ecuación que describe este movimiento, que es menos 2 más 2t, que lo determinamos en el inciso A. Y esto es lo que nosotros tenemos que graficar. Para poder graficar tenemos que hacer una tablita. Vamos a hacer una tablita donde vamos a colocar el tiempo y la posición. 0, 1, 2, 3. Ahí está. El tiempo del 0 al 3, con eso va a ser suficiente para poder graficar. ¿Cómo nosotros podemos determinar el valor de la posición? Tenemos que ir reemplazando, asignándole valores al tiempo. Si tenemos esta ecuación de acá, tenemos que ver qué valor va a tomar x cuando t sea 0. O sea, cuando t sea 0, vamos a ver lo que pasa. Tenemos el menos 2 más 2 por 0. ¿Cierto? 2 por 0, 0. Menos 2. Cuando x toma el valor de 0, entonces x vale menos 2. Y lo coloco ahí. ¿Qué pasa cuando x vale 1? Cuando x toma el valor de 1, vamos a tener la posición inicial de menos 2. 2 por 1 ahora. 2 por 1, 2. Menos 2 me da 0. Cuando t toma el valor de 1, entonces la posición es 0. Con 2. Cuando el tiempo toma el valor de 2, tenemos 2 por 2. Cuando el tiempo es 2. Y tenemos que 2 por 2, 4. ¿Cierto? Menos 2 me da 2. 2. Y finalmente, cuando t toma el valor de 3 segundos, vamos a tener 2 por 3. Cuando el tiempo es de 3 segundos, entonces vamos a tener 2 por 3, 6, menos 2, me va a quedar 4. Y ahora con esta tabla, nosotros podemos ya
graficar. Vamos a hacer un gráfico chiquitito acá. Ahí. Que sabemos que la posición inicial es de -2. Entonces nos tiramos un poquito más para abajo. Posición, recuerden que esta es la posición y este es el tiempo. Y la posición inicial es de -2. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver, cuando t vale 0, x vale -2. Cuando t vale 0, x vale -2. Y ahí está nuestro primer punto. Cuando t vale 1, x vale 0. Cuando t vale 1, x vale 0. Cuando t es 2, 2. Para allá. Cuando t vale 3, x vale 4. Por acá. Entonces ahí más o menos vamos a tener la recta. Ahí está. Ahí tenemos el gráfico que describe este movimiento. Lo vamos a comprobar. Vamos a borrar esto de acá. Y vamos a comprobar que eso realmente es cierto. Primero vamos a ver que efectivamente la posición inicial es de -2, ¿cierto? Que es lo que aparece ahí. Pero vamos a comprobar el tema de la velocidad, que siempre es constante en el tiempo. Recuerden que para calcular la velocidad, a partir de un gráfico, lo que tenemos que calcular es la pendiente. Vamos a calcular la pendiente de ese gráfico. Vamos a recordar que la pendiente es delta i en delta x. Vamos a ver entonces, vamos a calcular una pendiente cualquiera. Delta i, vamos a mirar, este es delta i, ¿cierto? De toda la recta. Entre el 4 y el -2, ¿cuántos valores hay ahí? 6. Y en el delta x, 3. Vamos a calcular otra pendiente a partir de ese mismo gráfico, de este punto a este punto. Ahí. ¿Cuánto vale delta i? Del 0 al 4. 4, ¿cierto? Estamos ahí. Y en delta x tenemos 2. Vamos a calcular otro trocito de acá, que vendría siendo estos puntos de acá, donde el delta i correspondería entre 2 y el 4. Me quedaría 2, ¿cierto? Que es ese pedacito de acá arriba. Y el delta x, y que está entre el 2 y el 3, me quedaría en 1. Y calculamos. Ahí tenemos hartas pendientes con respecto a esa gráfica. 6 dividido en 3, 2. 4 dividido en 2, 2. 2 dividido en 1, 2. Ahí podemos ver claramente que es un valor constante, que siempre es el mismo, que no varía y que tiene el valor de 2, que es lo que nos entregaba el enunciado. Eso sería todo con respecto al movimiento rectilíneo uniforme.